Baishapa, Ñandeyara Tapendero Basa. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Nueva lección. Accidentes de modo del verbo. Aipotape yesare cochereje. Ñeeteba reko ñemoambue, que significa accidentes de modo del verbo. Concepto. Oñanduka ba eishaitepa oyehu ñeeteba ñemoandu. Ikatu oheshauka ha oporoyopu oyeyapohanwa, que traducido quiere decir: los accidentes de modo del verbo indican la manera en que se realiza la acción del verbo, el cómo. Pueden ser indicativos o imperativos. Y les comunico que los indicativos tenemos 28 y los imperativos 6. Así que tenemos mucho. La número 1, ñeerekoite, que significa modo indicativo simple. Concepto. Oheshauka oiko haishaite. Dorahai ñeeku. Ñeereko rejewa, que traducido quiere decir: el modo indicativo simple expresa la actitud objetiva del hablante con respecto al verbo. No lleva partícula de modo. Tenbiaishara, ejemplo. El primer verbo que tenemos, yara. Yara es un verbo oral y significa sacar. Tenemos los pronombres personales. She, de, jae, ñande, ore, pe, jaecuera. Las partículas de número y persona. Are, o, ya, ñande, porque el verbo es oral. Ro, pe, o. Luego se le agrega el verbo, en este caso yara, y se conjuga de esta manera. She ayara, de reyara, jae oyara, ñande yayara, orero yara, pe peyara, jaecuera oyara, que traducido quiere decir: yo saco, tú sacas, él saca, nosotros sacamos, vosotros sacáis, ellos sacan. Nos vamos en el segundo verbo, mae. Mae es un verbo nasal que significa mirar. Nuevamente los pronombres personales, las partículas de número y persona, ñande, ña por el verbo nasal. Luego se completa con el verbo, en este caso mae, y se conjuga así: she amae, de remae, jae o mae, ñande ñamae, orero mae, pe mae, jaecuera o mae, que traducido quiere decir: yo miro, tú miras, él mira, nosotros miramos, vosotros miráis, ellos miran. Les traje dos oraciones. La número 1, she ayowa mokoi vaca, que traducido quiere decir: yo compro 2 vacas. En esta primera oración, el verbo ayowa realiza la acción, expresa la realidad tal cual es con respecto al sujeto en este modo indicativo simple. La número 2, kame omba apombo ejaope, que traducido quiere decir: Carmen trabaja en la escuela. Así termina nuestra lección de hoy. Ya bebé.